El primer gobierno neoliberal, Miguel de la Madrid, el 1 de diciembre de 1982, asumió la presidencia de la República. Miguel de la Madrid Hurtado, 1982 a 1988. Irrupción del neoliberalismo. Su principal característica, el impulso de la economía libre mercado. Esto empieza con la disminución de aranceles a la exportación y al inicio de nacionalizaciones privatizadas. Cobra impulso cuando ingresó de México el GATT en enero de 1986 con Miguel de la Madrid y alcanza su apogeo con la firma del TLCAN, el Tratado del Libre Comercio. La gran devaluación del peso mexicano frente al dólar en los primeros días del gobierno de Zedillo. El segundo gobierno neoliberal, Carlos Salinas de Gortari, la recuperación económica se confirmó elocuentemente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en tres aspectos: la contención de la inflación, el crecimiento de la producción y la renegociación de la deuda externa. La inflación redujo considerablemente sus índices de crecimiento, así mientras que en el 87 la inflación fue de un 167%, para 1988 bajó al 80%. En 1989 disminuyó a un 60%, en 1990 a un 40%, en 1991 a un 20% y en 1992 a un 14%. En 1993 y 94 fue de un dígito, 8% y 7.1%. De forma paralela se registró un aumento en la actividad económica y se concretó en los índices del PIB de la siguiente forma: 1988, 1.4%, 1989, 2.9%, 1990, 3.9%, 1991, 3.5%, 1992, 2.6%, 1993, 0.4%, 1994, 2.4%. Ante el sombrío panorama de la década de los 80, la renegociación de la deuda constituyó un éxito rotundo para el gobierno de Salinas, quien logró renegociar la deuda externa bajo los auspicios del Plan Brady, sustentada en los siguientes términos: el 47% de la base elegible se reestructuró a una tasa anual fija del 6.25%. El 41% de la base implicó una cancelación del 35% del capital y el 12% significó dinero fresco. Durante toda la década de los 80, México cumplió cabalmente con el pago de intereses de la deuda externa. En el tercer gobierno neoliberal, Ernesto Zedillo Ponce de León, instalado en la presidencia de la República, se produjo el error de diciembre. La devaluación de diciembre suscitó pánico en los mercados cambiarios y financieros por el colapso de las reservas acumuladas de la deuda pública a corto plazo y por la incapacidad de Clinton de apoyar a México con $6,000 millones. Al llamado efecto tequila se le consideró como la primer crisis de las economías globalizadas, pues sus repercusiones impactaron a varios países latinoamericanos. A México le costó más de $70,000 millones, una disminución económica cercana al menos 7%, desempleo galopante, quiebra de pequeñas y medianas empresas, violencia social, aparición de los deudores de la banca, proliferación de la economía informal, etc. Durante su gobierno, la estrategia neoliberal en México, con el gobierno de Miguel de la Madrid, principió la radical reorientación de la política económica para perfilar un nuevo tipo de Estado, conocido como neoliberal. Cuando asumió en 1982 la presidencia de la República, de inmediato inició con el desmantelamiento del Estado interventor, cuando reformó el artículo 25 constitucional, a través del cual
Estableció los lineamientos de la concurrencia en igualdad de circunstancias de los sectores público, privado y social. Se reformó la Constitución para posibilitar la reforma del Estado. La ejecución del neoliberalismo a la mexicana, cuyos principales aspectos se estructuraron por dos estrategias complementarias. 1. Superar los desequilibrios macroeconómicos en tres rubros. Revertir el crónico déficit público que se disminuyó del 12.5 en 1988 al superávit del 0.4 en 1992. Para lograrlo se recortó el presupuesto, aumentaron los precios de los productos y bienes de las empresas estatales, restricción del gasto público. Controló la inflación. Su principal instrumento fue el control salarial, es decir, la aplicación de topes a las retribuciones obreras para disminuir su capacidad real de consumo, renegociación de la deuda externa. 2. Iniciar las reformas estructurales con tres dispositivos: liberación comercial y financiera. La apertura comercial se aceleró con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio del GATT en 1986, la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993 y del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea del 2000 afianzó dicha tendencia. Acelerar la venta de empresas paraestatales para aumentar la eficacia económica y para fortalecer las finanzas públicas por sus recursos provenientes de su venta y por la eliminación de los subsidios. En el gobierno de Salinas se liberalizaron las empresas más grandes como Mexicana de Aviación, Teléfonos de México y Banca Comercial. La esencia de la reforma del Estado fue privatizar para modernizar, sustentada en tres ejes: la consolidación oligopólica de los servicios financieros, la definición de las formas de propiedad en el campo y las reformas que posibilitan a la empresa privada una injerencia definitoria en los servicios de salud y educación nacional. Se eliminó la regulación estatal, en medida en que el Estado dejaba de intervenir masivamente en la economía e iniciaba la desburocratización, es decir, que suprimía procesos administrativos innecesarios y regulaciones obsoletas. En esa medida existían condiciones para disminuir su presencia en la economía y, por lo tanto, para eliminar la regulación estatal. Gracias por su atención.